Hola, buenos días. Bueno, seguimos leyendo Sapiens, Manon Tropo. Lo dejamos, creo, el último capítulo en esa función de rumiar, que es inevitable, todos somos rumiantes, en vez de rumiar la comida, como hacen algunos otros animales, pues nosotros rumiamos la información, ¿no? Estamos siempre dando vueltas, estamos yendo hacia el pasado, considerando otras opciones, que llamamos los contrafactuales o contrafácticos, si en vez de hacer aquello que hice, hubiera hecho lo que pensé que podía haber hecho, pero no lo hice, entonces mi vida, tal. O sea que estamos reconsiderando lo que se llama la memoria autobiográfica, que es la narrativa, ¿no? Ese relato que nos construimos, en el cual integramos el pasado, el presente y hacemos prospecciones de futuro, y bueno, para seguir rumiando, ¿no? Es un proceso de rumiación con nuevos datos, con nuevas experiencias, con nuevas informaciones, pero al final esa papilla de ideas que está continuamente dando vueltas, pues a veces sí que nos cambia la vida y aprendemos, tenemos momentos de al menos aparente iluminación. Y bueno, pues yo también soy un rumiante. He pasado rumiándome dos aspectos que me han definido. Uno es que yo también he sido una persona que ha tenido enfermedades, ha tenido más que enfermedades, que también las he tenido miedo a tenerlas y me he criado con esa presencia de la figura del médico, de mi madre, que era la que hacía de médico en casa y la que decidía lo que se come, si tengo que comer esto, no lo otro, y utilizaba la medicación que hay en todas las casas, los analgésicos, pues cuando uno está estreñido, el supositorio, los purgantes, los de aquella época, ¿no? Luego los jarabes y todas esas historias, ¿no? Bueno, pues de niño pues, yo me fui construyendo como un futuro paciente, porque el aprendizaje empieza desde que venimos al mundo, porque vamos construyendo una teoría de lo que es estar en el mundo en relación a estar enfermo, estar sano, morirse, no morirse. Entonces a mí por lo menos, y luego teníamos el añadido de que no se acababa la rumiación en esta vida, sino que luego a ver a qué otra vida voy a ir, si al cielo o al infierno, tal, ¿no? Era un rumiar continuo, ¿no? Bien, pues aparte de la rumiación como individuo, como paciente, pues estaba la rumiación, una vez que fui médico, pues empezaba la rumiación de qué tendrá este, qué tendrá lo otro, si sé, si no sé, qué leo, qué estudio, qué tal, ¿no? Y ya cuando me fui metiendo en la construcción de mi manera de entender todo esto de los síntomas sin explicación médica, pues bueno, también empecé a rumiar pues el marco teórico y que sigo rumiando, claro, porque yo pues sigo leyendo y sigo aprendiendo muchas cosas y siempre hay que retocar esa sustancia, esa papilla de las ideas, ¿no? Y llegó un momento en que me parecía que, pues que tenía que contar eso. Yo lo contaba en la consulta porque siempre me he contado, he sido muy cotilla respecto a mis cosas, ¿no? Y en la consulta, pues la consulta era un cotilleo entre el paciente y yo, ¿no? A ver qué me cuenta, qué se cuenta y qué me cuenta usted, doctor. Y bueno, tal. Bueno, el cotilleo es una función fundamental en el desarrollo, en la evolución de nuestra especie, ¿no? El cotilleo, sobre todo entendido como era al principio, que éramos manadas, grupos humanos pequeños, reducidos, y todos los días había que intercambiar la información adquirida, básicamente relacionada con la experiencia, ¿no? Ese cotilleo que nos ha ayudado a sobrevivir, somos una especie social, luego la cultura lo ha ido convirtiendo en, en el cotilleo de los libros, en el cotilleo de las redes, etcétera, ¿no? Y está todo mucho más complicado, ¿no? Bien, yo según iba teniendo por lo menos
la idea de que tenía algo que proponer en base a mis rumiaciones y la información que había ido adquiriendo, pues empecé a ronronear ya la idea del libro, tengo que escribir un libro, ya empecé escribiendo uno, luego escribí otro, y el último, pues todavía me había ceñido demasiado al aspecto del dolor y me parece que había otros síntomas que acompañaban al dolor y que también eran respetables y que creaban mucha mortificación e invalidez, como el mareo, los hormigueos, o los síncopes o los acúfenos. Y en la medida en que yo también he sido paciente, con las rumiaciones como paciente, y también he sido profesional, pues tenía la obligación, pues, de contarme, y ese hecho de contarme, pues, no hacía más que darme vueltas por la cabeza, y coincidió luego además el confinamiento, y bueno, pues hablando con mi hija, con Maite, bueno, tengo que escribir un libro, tengo que escribir un libro. Era un comentario recurrente. Digo, bueno, pues escríbelo de una vez, sí, pero no sé cómo hacerlo. Digo, bueno, pues cuenta tu experiencia. Ah, pues mira, eso es una manera de escribir un libro, es contarse, ¿no? Y hacer un relato, por lo menos tiene un hilo en el tiempo. Érase una vez un niño que vino al mundo, y entonces yo lo que he intentado en Sapiens es contarme, ¿no? ¿Qué te cuentas, Arturo? Pues yo me puedo contar, pues eso, mi relato, mis rumiaciones como paciente y luego como médico que tenía que resolver los problemas a otros cuando en realidad esos problemas los tenía yo, afectándome a mí mismo, ¿no? Y esa doble titulación de profesional que puede entender algo sobre el organismo y paciente que lo entiende todo como relato de lo que ha sufrido, pero no tiene ni idea de qué es lo que está pasando por ahí dentro. Habita la incertidumbre, pues es lo que me animó ya. Bueno, pues voy a empezar a contarme, ¿no? Entonces el libro es un relato histórico de cómo me he ido construyendo, pues como paciente, como profesional y como esa interacción entre el paciente que se hace médico, no sé por qué, pero bueno, el caso es que me hice médico. Yo quería ser músico y luego también quise ser matemático, pero a mi madre no le pareció bien eso y quería algo más. Entonces cuando primero quisieron que fuera ingeniero de caminos y luego ya decidí ser médico y bueno, aquí estoy. Bueno, pues eso. Sapiens es el relato de mi experiencia como paciente y como médico. Pues creo que siempre el cotilleo puede ser positivo o puede ser negativo. Yo intento que el cotilleo de mi libro aporte algo a quien lo lee, ¿no? Tanto a profesionales como a pacientes, ¿no? Bueno, pues nada, buenos días.